Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a una semana más de eh, este proyecto al que le hemos agarrado mucho cariño y que ya lleva 39 semanas. Antes que cualquier otra cosa, me gustaría presentarme. Mi nombre es Andrés y yo soy parte del equipo de México a pie. Nosotros somos una compañía dedicada a los recorridos a pie con base en la Ciudad de México y salimos y vemos diferentes cosas alrededor de la misma Ciudad de México. Pero como todos sabemos, hace ya casi un año nos tuvimos que guardar y nos tuvimos que olvidar del mundo exterior. Pero a nosotros nos encanta poder enseñar, poder mostrar, poder compartir el patrimonio cultural de México. Y por esa razón buscamos un nuevo canal para poder conectar con ustedes. Es por ese motivo que creamos este proyecto que en un principio, las primeras semanas, se llamaba Pláticas de Cuarentena, pero rápidamente cambió el nombre de Pláticas a Distancia. Y esta semana es nuestra semana número 39. En estas semanas que llevamos platicando, hemos hablado del México prehispánico, hemos platicado del México colonial, hemos platicado un poco del México independiente, hemos platicado de biografías de personajes, de artistas, de diferentes momentos de nuestra historia. Y eh, nos hemos encontrado con que hemos conectado muy bien con ustedes de esta manera. Les platico que nuestra regla fundamental que nos gusta durante estas hora y media, 2 horas que estaremos platicando con ustedes, es poder platicar realmente con ustedes. Que ustedes, si en algún momento tengan alguna duda, alguna pregunta, usen el chat, abran su micrófono porque nos encanta de verdad poder escucharlos, poder leerlos, para poder resolver las dudas que vayan teniendo. En este caso, el día de hoy, de la plática acerca de la historia y la tradición del pulque. Así que les pido en estos 5 minutos más que le daremos de tiempo a las personas a que se sigan conectando, me escriban, así como ya lo hicieron Valeria, buenas tardes, a Roberto, hola, eh, nos escriban de dónde se conectan, de dónde son ustedes, si es la primera vez que nos encuentran, dónde nos encontraron, o si ya son regulares con nosotros, así como Roberto, que sé que Roberto es de Toluca. Muchísimas gracias, Roberto, por acompañarnos una vez más a, a esta tarde de sábado, que nos regalen una hora y media de su tiempo para poder platicar precisamente de esto, del patrimonio de México. Así que, bueno, los estoy leyendo. Alexis, buenas tardes, desde Tlaxcala. A Tlaxcala, ese lugar donde el pulque es especial. Yo no me voy a meter más a eso, yo no voy a ser quien les dará la plática, no voy a ser yo quien esté guiando el día de hoy, será nuestro amigo Isaac, en un momento le daré la palabra, pero, pero bueno, como les comento, nos encanta poder conocerlos, nos encantaría poder conocerlos, porque al final del día, el objetivo de estas pláticas es que ustedes nos conozcan, que sepan que toda la información que les brindamos, que toda la investigación que les estamos presentando el día de hoy, pues está sustentada, tiene bases históricas, si en algún momento hay alguna leyenda o algún mito, algún chisme de pasillo, pues ya Isaac les dirá, saben que esto pues es lo que se dice y así son las cosas y esto es lo que conocemos. Pero la idea es que cuando podamos volver a salir, ustedes piensen en nosotros para poder conocer los diversos puntos que existen tanto en la Ciudad de México como en los alrededores y que pues poco a poco iremos reconociendo de nueva cuenta. Marta, muchísimas gracias de Puebla. Es la primera vez que te conectas con nosotros. Bienvenida. Esperemos que esta primera plática que asistes con nosotros te dé una idea de qué es lo que hacemos y que conforme vayan saliendo nuevos temas en nuestras siguientes semanas,
les interese, se enamoren de este proyecto y regresen con nosotros cada semana. Fanny, muchísimas gracias desde Valle de Chalco. Gabriela, no nos escucha Gabriela. Eh, sí se escucha para todos, ¿no? Creo que tal vez sea solo Gabriela. Déjenme checar si algún detalle con su audio lo puedo ver yo desde acá. Pero si no, si alguien me puedes decir si me escuchan sin problema, para ver si en realidad tal vez incluso soy yo el del problema. Valeria, Sí, sí se escucha. desde... Creo que la chica tiene que activar su micrófono para llamada, activar su audio. Ah, perfecto, sí, sí, es posible lo que tenga que estar haciendo. Es que a mucha gente esto de la tecnología nos agarró, bueno, mucha gente estábamos relacionados con la tecnología, pero es algo nuevo para muchos y hemos aprendido nuevas cosas durante estos 11 meses que ya llevamos aquí escondidos. Listo, creo que Gabriela ya la tenemos ahí. Valeria, muchas gracias por apoyarnos. Silvia, ¿cómo estás? Silvia es una de las personas que está siempre regularmente con nosotros desde Cancún, al igual que Ana Luisa. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, en este momento quiero invitar a Isaac a que pueda prender su cámara. Les comento, si por en algún momento quieren ustedes abrir su micrófono y platicarnos, por favor, háganlo así. Si en algún momento se escucha ruido y yo tengo que silenciarlos, de verdad no me lo tomen a mal, pero es para respeto hacia Isaac y respeto hacia todos para que podamos realmente escuchar la plática de hoy. Sin más de mi parte, yo apago mi cámara, apago mi micrófono, pero estoy atrás, los dejo con Isaac. Él se presentará y nos dará una plática muy, muy entretenida el día de hoy. Adelante, Isaac, bienvenido. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Eh, Nuevamente agradeciéndole al equipo de México a Pie y por supuesto a ustedes que nos regalan un ratito de su sábado, una tarde lluviosa para muchos aquí en Ciudad de México. Y pues bueno, aunque la tarde está un poquito más tequilera, mezcalera, ahora nos toca platicar de una bebida que tiene una historia, una tradición milenaria muy importante, sobre todo en la región del centro y sur del país, de México. Digo, hago hincapié en esta última parte porque sé que de repente nos acompaña gente de, de otras partes del mundo, que a lo mejor la palabra pulque no les dice mucho, porque al final de cuentas la bebida famosa de este país es el tequila. En los últimos 20, 25 años el mezcal ha sido muy reconocida, que al final de cuentas están muy emparentadas, pero el pulque es algo diferente. De hecho, se parece más a la elaboración de otras bebidas ancestrales que se hacen, por ejemplo, en Sudamérica. Entonces, ya saben, es más que nada una charla, una plática, vamos a tocar los pormenores y generalidades de la historia del pulque. eh, Hay mucha gente que tiene alguna especie de experiencia, les gusta, no les gusta, y bueno, todo eso lo vamos a ir reciclando para hacer más ágil nuestra plática y bueno, finalmente terminaremos aterrizando el tema, pues en la Ciudad de México, que es el lugar donde opera México a Pie, donde un servidor vive y trabaja, pero también lo vamos a relacionar con otros sitios que se pueden visitar, no muy lejos de la capital, y que en cuanto las cuestiones sanitarias lo permitan, pues estaremos organizando recorridos hacia allá. Bueno, pues entonces empezamos. Bueno, el pulque es una bebida alcohólica fermentada. Eso es muy importante.
porque eso es lo que le da su sello distintivo, es lo que la hace diferente del tequila, de los mezcales, del sotol y de muchas otras bebidas que actualmente se consumen más en el país y fuera de él. Y esta característica justamente es lo que lo hace tan especial, pero también en algunas circunstancias ha sido la característica que lo ha puesto en problemas. Vamos a ver cuáles han sido esos problemas a los que se ha tenido que ir enfrentando el pulque. Es una bebida muy antigua, es una bebida que al menos tiene de hacerse en los valles centrales del país, lo que ahora es Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, ya yéndonos un poco hacia el sur, al menos de 2000 a 2500 años. Es una bebida sumamente antigua, eh, pero el referente que tenemos, al menos en el centro del país, es más el que se vincula con la tradición de Puebla, de lugares como Cholula o de la misma Ciudad de México, y todo lo que tiene que ver con la cultura de los mexicas o aztecas, como también les conocen en otras partes del país y del mundo. Entonces, repito, al menos tiene 2500 años de producirse esta bebida, y es muy interesante porque al principio se creía que en México el pulque no tenía una especie de competencia, que no había bebidas destiladas y que estas habían llegado durante la época colonial, cuando llegan los alambiques, cuando llega todo este instrumental para poder destilar el alcohol, siglo XVI y XVII, pues es cuando, digamos, se intuía que era el inicio de las bebidas alcohólicas mexicanas. Pero el descubrimiento de ollas de barro que servían como alambiques en regiones como Tlaxcala, por ejemplo, han demostrado que ya destilábamos alcohol en México 400, 500 años antes de Cristo. Entonces, esto es muy interesante porque viene a romper con la idea de la hegemonía del pulque. Sin embargo, al parecer, algo sucedió con el proceso de destilación que no fue tan prolífico o al menos no hubo continuidad en el tiempo hasta ya el siglo XVII, y el pulque sí se quedó con una especie de predominio en las altas esferas, en todo lo que tenía que ver con las élites. Es una ceremonia ritual. Para los que no son de México, si tuviéramos que comparar esta bebida, es el equivalente al vino de consagrar en el culto cristiano, porque es una bebida natural, una bebida alcohólica que se vincula de alguna forma con los dioses y que tiene un importante significado para perpetuar la vida, para perpetuar la existencia. ¿Cómo sabemos que ya consumían pulque? Bueno, pues además de los vestigios arqueológicos, pues también tenemos algunas muestras pictóricas. Por ejemplo, en el estado de Puebla, en Cholula, tenemos este mural que es conocido como el mural de los bebedores del pulque. Este es de 200 años antes de Cristo. Por eso, lo que les comentaba, al menos tenemos 2000 años de tradición pulquera. Actualmente son Tlaxcala, Puebla, Estado de México, eh, los principales productores, donde todavía llega a haber haciendas o lugares donde se dedican a producir esta bebida. Sin embargo, veremos que en la Ciudad de México también hubo una época en la que hubo cultivo de esta planta y los problemas que han venido iniciando el siglo XX. Para empezar, esta bebida es extraída de esta planta. Mucha gente le conocía como el árbol de las maravillas, y vamos a ver por qué. Esta planta en México la conocemos como el maguey. Su nombre en náhuatl, que es la lengua que hablaban los pueblos de la época de los mexicas, era metl. Esta planta prácticamente servía para todo.
Vamos a ahondar en el tema del pulque, que es una bebida o incluso podemos considerarla como una especie de alimento, pero también esta planta permite que en sus hojas se reproduzcan unos gusanos de alto contenido proteínico y que son aptos para el consumo humano y que forman parte de la dieta milenaria de este país, se siguen consumiendo hasta la actualidad, sobre todo la temporada que nos acerca hacia el verano, ¿no? La temporada de lluvias es justamente cuando comienzan a proliferar la venta de los platillos que se hacen con los gusanos del maguey. Ahora, se aprovecha prácticamente todo de esta planta. Como es una planta xerófita, quiere decir una planta espinosa, cada una de las hojas termina en una larga espina de aproximadamente unos 8 centímetros, muy resistente. Bueno, pues si uno se propone romper las espinas y jalar, uno obtiene una fibra natural muy resistente que se llama el ixtle, que sería justamente esta fibra. Y entonces, de alguna manera, los habitantes de México ya tenían la aguja y ya la tenían enhebrada, ya tenían el hilo. Ahora, la fibra de toda la hoja se puede utilizar y se forman textiles. Prácticamente la mayoría de la gente, la población indígena, hacía buena parte de su vestuario o de sus instrumentos como bolsas, los hacían con estas fibras. Vestimenta, comida, bebida, pero también, si era necesario, se podía utilizar esto como leña, servía para los fogones del hogar y en muchos casos funcionaba el plantío del maguey para formar bardas, para delimitar, hacer murallas, y entonces pues, vendrían funcionando como las cercas, además de que también funcionan por sus raíces como un medio para que el suelo no sea tan poroso, que no se deshaga, sino que tenga cierta firmeza. Y con el tiempo le han encontrado otros usos muy útiles a esta planta. Por ejemplo, ustedes sabrán que los árboles, las plantas en general, realizan la fotosíntesis, pero solamente durante algunas horas. Es decir, es un proceso intermitente. En el caso del maguey y las plantas con las que está relacionada, sus primas, estas producen oxígeno, hacen fotosíntesis prácticamente todo el día. Y eso, en un contexto de problemática ecológica y medioambiental como la que tenemos en varias partes del mundo, pues es un aliciente más para conservar la planta, conocerla y aprovechar todos los usos que tiene. Nosotros nos abocaremos específicamente a lo que tiene que ver con la extracción de su savia, que es la que se utiliza para la producción del pulque. Pero bien podríamos tener una plática solamente de todo el ámbito que tiene que ver con la planta, con el maguey, nada más. Hay varias variedades, por ejemplo, tenemos la agave salmiana, la agave atrovirens, que son algunas de las más utilizadas variedades del maguey para utilizar su savia y producir pulque. Sin embargo, vamos a ver que hay calidades y que hay otras variedades de esta planta que se pueden utilizar para la extracción de esta bebida alcohólica. Nos vamos a empezar a empapar de nombres, vamos a tocar una especie de glosario, de diccionario de palabras que tienen que ver con la cultura del pulque, porque aunque suene un poco pretencioso, se ha generado una cultura el pulque a su alrededor que tiene que ver con la manera de hablar, de vivir, evidentemente de beber, de comer, y ha echado raíces en muchas generaciones mexicanas. Vamos a ver algunas palabras que estaremos viendo, por ejemplo, la mayoría de ellas provienen del náhuatl, que ya les mencioné hace un momento, la lengua que hablaban los mexicas y pueblos nahuas en general hace 500 años y todavía se habla en buena parte del país. Por ejemplo, la palabra tecuoctli,
que significa literalmente licor de miel o aguamiel. Una de las palabras con las que la gente se refiere al pulque, sobre todo en sitios como Puebla, Hidalgo, es con el nombre de neutle, que es una palabra que deriva de la primera, que hace alusión al aguamiel. Ahorita vamos a entrar en detalle de aguamiel, pulque, todo eso. Iztac, octli. Octli es un alcohol, una bebida alcohólica, es lo que significa. E Iztac es blanco, entonces es licor blanco, que es el que mejor lo define. Esta es la palabra que usualmente tenían los mexicas para referirse a esta bebida. Y en otras partes, de manera un poco más coloquial, le conocen como tlachicotol. Aquí estamos viendo cómo están vertiendo el pulque fresco. Quizá la foto eh, pueda mostrarles más o menos cuál debe de ser la, la apariencia a los ojos de esta bebida. Si yo tuviera que compararla con algo, yo la compararía como una especie de agua ligeramente jabonosa. Vamos a ver que conforme pasa el tiempo, como esta bebida está viva y sigue fermentándose, puede cambiar su densidad, su viscosidad, su color, y esa es una señal de que el pulque no es tan fresco o que incluso se está llegando a pudrir. A diferencia de lo que pasa con las bebidas destiladas, con este debemos de tener mucho cuidado porque tiene una vida mucho menos prolongada. Grosso modo, les voy a describir en qué consiste la elaboración del pulque. Evidentemente habrá algunas variantes regionales, pero en esencia es lo mismo. Partimos de la planta. Ya tenemos nuestras plantas de maguey. La planta debe de tener una maduración, una cierta edad. Digamos que de los 7 años en adelante ya hablamos de una planta que está en, en condiciones de producir el pulque. Cuando ya tenemos la planta, lo que tenemos que hacer es caparla, castrarla de alguna manera. Aquí, en la parte del medio de esta planta, crece un tallo que flora, que se llama quiote. Se quita y abajo de la planta hay una especie de piña. Esta piña se va a raspar y va a comenzar a fluir el aguamiel, la savia natural que tiene la planta. Y a partir de ese momento, un personaje llamado el tlaquichero, que está aquí, va a ser el encargado de ir, revisar la planta periódicamente y empezar a extraer el aguamiel. Este es un proceso que puede durar varios meses. Las plantas, digamos que constantemente van a empezar a producir el aguamiel y entonces hay que extraerlo. Y esto se sigue haciendo de la manera en la que se hacía en la época mesoamericana, antes del contacto con Europa, que es con este instrumento, que es como una especie de pajilla muy grande o de popote, se llama acocote. Y con este, el tlachiquero extrae el aguamiel y lo pasa a otro contenedor. Ha cambiado a través del tiempo. Se empezó con barro, pieles de animales, barriles, incluso ahora ya también se utiliza el plástico para su transporte. Y entonces, esta aguamiel es una savia muy alta en azúcares, es muy nutritiva y en varias partes del país todavía se lo dan, por ejemplo, a los niños de edad pues pequeños, de 2, 3, 4, 5 años, gotitas. A las mujeres que acaban de parir, a las parturientas, también se acostumbra que les den el aguamiel. Y ese azúcar que está presente en el aguamiel es justamente el que nos va a empezar a producir el alcohol mediante la fermentación, mediante la acción de las bacterias. Y entonces esta bebida
que pareciera como una especie de agua con azúcar, pues va a comenzar a hacerse espumosa, va a cambiar su sabor, va a ser mucho menos dulce y se va a transformar en el pulque. Esto sucede en un lugar que se llama el tinacal. Tinacal es una palabra compuesta, mitad español, mitad náhuatl. Tinacal, tinacali, la casa o el lugar donde se guardan las tinajas, los recipientes, los barriles donde se va a fermentar el aguamiel. Ahora, hay de varios tamaños los tinacales y lo que se hace es que, por ejemplo, si a ustedes les gusta la repostería, la panadería, quizá hayan escuchado hablar de la masa madre, esta masa que se utiliza para después fermentar nuevas masas. Pues algo así sucede también con el pulque. Hay un pulque que funciona como el que le va a ayudar a fermentarse al aguamiel nuevo, al aguamiel que vaya llegando. A partir de un día y medio, 2 días, ya se ve claramente el proceso de transformación de aguamiel en pulque. Y a partir de ese momento ya podemos comenzar a identificar grados de alcohol, intensidad en todos los sentidos, de olor, de sabor y también en cuanto a las calidades. Y estas calidades, de alguna manera, también han influido mucho en la manera en la que la gente tiene un concepto de esta bebida. Vamos a hablar un poquito de la parte que tiene que ver con las creencias religiosas. Recuerden que los pueblos mesoamericanos eran unos pueblos politeístas, creían en muchos dioses y evidentemente esta bebida tan importante, tan especial, no era una bebida de consumo popular, no cualquier persona podía ir y deme una jarra de pulque, sino que había un contexto en el cual se podía probar, se podía acceder a esta bebida. Entonces, al respecto, hay mitos, hay leyendas, hay historias de cómo se creó y de los dioses que protegen el pulque. Entonces, aquí me gustaría hacer una pequeña pausa y entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre un mito y una leyenda? Y para quien tenga una idea, por favor, prenda su micrófono y compártanos cuál sería la diferencia entre un mito y una leyenda. Porque a veces usamos estos dos vocablos como sinónimo, como si fueran lo mismo. Y aquí sí vamos a hacer una diferencia entre los dos. Alguien que se anime, lo que sea, es prácticamente para comenzar a ir desmenuzando el tema, ¿no? Diferencias entre mito y leyenda. El mito es una historia que tiene que ver con la creación del mundo, de cualquier cosa que haya en el mundo. Y por lo regular, en estas historias, en estos mitos, están involucrados seres sobrenaturales, dioses, deidades, semidioses, héroes. Ellos son los que crean los mitos. Un mito, desde el punto de vista científico, no lo podríamos determinar nunca. ¿Por qué? Porque posiblemente es algo que jamás pasó, algo que no existió. Eso es mito. Ahorita solamente vamos a hablar de mito y más adelante de leyendas que tienen que ver con el pulque. Por ejemplo, hay varios mitos, también depende un poquito de la región donde nos encontremos. Hay historias sobre la creación del pulque. Aquí en México hay un dios muy importante llamado Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. En la época mítica estaba Quetzalcóatl en el cielo y se encontró a una mujer joven, doncella, virgen, y esta mujer llamada Mayagüel, que está representada en este códice, le llama la atención a Quetzalcóatl, pero como están en un plano celeste, pues prefiere llevarla a la tierra y entonces aquí empezar a enamorarla. La muchacha accede, pero la muchacha depende mucho de su familia, especialmente de su abuela, una diosa anciana, poderosa, terrible,
que cuando se da cuenta de que Mayagüel, como buen adolescente, ya se le fugó de la casa y no sabe dónde está, la va a buscar a la tierra. Y entonces los dos enamorados, Quetzalcóatl y Mayagüel, que quieren esconderse de ella, se transforman en una planta. Digamos que sus brazos se entrelazan, forman ramas y adquieren la forma de una planta. Sin embargo, la abuela descubre la treta y decide darle un castigo a su nieta por esa insubordinación. Y entonces bajan del cielo unas mujeres terribles, descarnadas, imagínense algo así como mujeres zombie, que bajan del cielo, las Tzitzimime, y todas juntas lo que hacen es despedazar el cuerpo de Mayagüel hasta no dejar nada. Cuando ya pasó la masacre, regresa Quetzalcóatl, toma los restos del cuerpo de su amada Mayagüel y los siembra. Y de hacer esa siembra, nace la planta milagrosa y maravillosa, que es el maguey. Y el maguey es una planta que tiene connotaciones de fertilidad, tanto femeninas como masculinas. Tiene las dos, pero sobre todo la que tiene que ver con lo femenino. Digo, desde el hecho de que sea una diosa y no un dios, pues ya nos habla de esta naturaleza femenina. Y es muy interesante ver cómo justamente en este códice queda representada una mujer donde se ve perfectamente, sabemos que es una mujer porque tiene sus mamas, está abierta de sus piernas y abajo de ella hay una tortuga. La tortuga es un elemento que se asocia con la sexualidad femenina. ¿Se acuerdan que yo les decía que en medio de la planta crece un tallo muy alto que se llama el quiote? Aquí está el quiote representado en este dibujo, y el quiote es lo contrario, es lo masculino, es un símbolo fálico que se están uniendo. ¿Para qué? Para generar vida. ¿Y cómo generan la vida? Pues a través de líquidos sagrados. El semen es un líquido sagrado. No espero crear controversias ni ofender a nadie, pero sí podemos entender que la tierra es una mujer y cada vez que llueve es como si el semen de la deidad masculina llegara y permitiera la vida, los cultivos, y de esto dependen todos. Aquí la mujer está siendo rodeada por recipientes que contienen la bebida sagrada, el pulque. Si se fijan, vamos a ver que sí hay una similitud muy grande entre la apariencia que tiene el pulque y la apariencia del semen. Entonces, hay una asociación muy importante de estos elementos, pero recuerden, son pueblos agrícolas. Si no hay subsistencia por medio de la agricultura, estos pueblos se morían. De ahí que sea tan importante. Incluso hay todavía muchos rituales de siembra en todo el mundo que involucran algún tipo de licor. Y a veces se le ofrece el alcohol a la tierra, a la diosa que va a permitir que haya una buena cosecha. Y eso se observa en México en varias partes. Hay ciertos simbolismos. Por ejemplo, si Mayagüel es lo femenino y es lo que tiene que ver con el aguamiel, hay una contraparte que es masculina, que es la que se encarga de fecundar a Mayagüel. En otro mito nos hablan de un personaje que se llama Petécatl. Petécatl, con unas raíces que introducen el aguamiel, produce el proceso de fermentación del pulque. Entonces, digamos que Mayagüel es lo femenino, la que se encarga como una madre amorosa de darnos el vestido, de darnos la leche, esa bebida que nos va a mantener vivos, que en este caso sería el aguamiel. Bueno, pues ya cuando entra Petécatl en esta relación, convierte algo que es dulce, aparentemente, pues sí, aparentemente sin efectos nocivos en quien lo bebe,
Petécatl con su masculinidad lo transforma en un alcohol, entonces sí, ya comienza a trastornar la mente y el cuerpo de quien lo bebe. Según algunos mitos, ellos van a engendrar, van a tener hijos representados por conejos. Los conejos en México y en muchas partes del mundo son asociados con la fertilidad, porque se reproducen con mucha facilidad estos animalitos. No es una casualidad que terminada la cuaresma, pues sea un conejo el que trae los huevos de Pascua. Y tiene que ver con lo mismo, con esta cualidad que tienen los conejos de reproducirse. Estos conejos que están aquí arriba, dentro de las ollas pulqueras, representan una especie de alegoría, salvo que haya menores de edad en la plática, pues las personas que han estado en un trance alcohólico, pues ustedes saben que no hay borracho igual, todos nos comportamos de manera diferente. El que está muy callado de repente se vuelve muy parlanchín, el que está siempre triste se pone eufórico, o al revés, el que siempre está feliz se le va la pila cuando empieza a beber demasiado, o hay gente que se pone violenta, o hay gente que se pone a filosofar. Cada uno de esos estados diferentes en los que entramos al alcoholizarnos es representado justamente por cada uno de estos conejos. 400 conejos. 400 porque es un número que utilizaban los pueblos mesoamericanos como para hablar de muchísimos, para no decir muchísimos, con decir 400 era bastante. Entonces son todos los momentos diferentes por los que puede pasar un alcohólico y sus estados de ánimo. Estas ollas tienen esta forma que representa a la luna y de la luna se creía que caía la leche, el semen que fertilizaba la tierra y en este caso a Mayahuel. Entonces ya vemos dos deidades, dos dioses que tienen que ver con el pulque y que se necesitan mucho, porque necesitamos lo masculino y lo femenino. Uno de los lugares donde se creó un templo, un adoratorio a los dioses que tenían que ver con el pulque, pues es uno que tiene que ver con un guerrero, imagínense como una especie de Hércules o un Sansón de la época antigua mexicana, que se nutrió del aguamiel y del pulque, y eso era lo que le daba su fortaleza, su valor. Ese adoratorio, ese lugar, ahora lo tenemos identificado en unas montañas muy interesantes que están al sur de la ciudad, que es conocido como el Monte del Teposteco, en Morelos. Y aquí les señalé cómo se ve el templo desde que uno va comenzando el ascenso. Un ascenso muy interesante, porque es un ascenso que demorará aproximadamente una hora y media, dependiendo de la fortaleza física de las personas. Pero el pueblo de Tepoztlán, que está abajo del cerro, pues es famoso, entre otras cosas, por su producción del pulque. Y así lo vamos a ir viendo con los diferentes estados, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, como cada uno tiene su vínculo con la bebida sagrada. Ahora, la leyenda. Yo ya les dije que es un mito. ¿Cuál sería la diferencia con una leyenda? ¿Ustedes qué entienden por una leyenda? ¿Alguien que nos lo quiera compartir por el micrófono? Una leyenda es esto que tiene como un dejo de verdad, algo que sí podría suceder, pero que sea verídico o no, ahí es donde queda la duda. Además de que se está deformando a través del tiempo. Por ejemplo, si yo les dijera que tengo 4 hijos, pues digo, no es tan difícil de creer. Sin embargo, yo no tengo 4 hijos. Entonces, si alguien por ahí anda diciendo que yo los tengo, pues está creando una leyenda en torno a mi persona. Sin embargo, si yo les dijera que yo acabo de dar a luz a un niño, eso nadie me lo creería. ¿Por qué? Porque es inverosímil. Las leyendas sí tienen un poquito de eso, sí tienen algo que tú dirías, podría ser. Le voy a dar el beneficio de la duda. Tal es el caso de la siguiente historia, que también está relacionada con la creación del pulque.
Hay muchos pueblos antiguos que vivieron en lo que ahora es México, y los mexicas, que son como los más famosos a nivel mundial, tomaron como referencia mucho de una cultura que estuvo antes que ellos, los toltecas. Tolteca es hombre sabio, hombre que sabe hacer las cosas. Eran un pueblo muy prolífico, muy importante. De hecho, muchas de las cosas que en México, en la época de los mexicas, se consideraban sagradas o importantes, las aprendieron a través de esta cultura de los toltecas. Ellos tenían una historia sobre cómo se había creado el pulque. Ellos tuvieron un sacerdote llamado Seacatl Topilzin. Él era el sacerdote del dios Quetzalcóatl. Quizá hayan escuchado de que se hacían sacrificios humanos. Era algo muy común. Los dioses en la mitología se habían sacrificado para crear la humanidad. Entonces, digamos que la humanidad estábamos en deuda con ellos. Había que sacrificarnos también. Sin embargo, este personaje, Seacatl Topilzin, rompe y empieza a decir, no, ya no hay que hacer sacrificios humanos, no son necesarios. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente que adoraba al Dios que hacía sacrificios humanos, pues empieza a ver a Quetzalcóatl como un loco, como alguien peligroso, alguien que hay que eliminar, y entonces tenemos dos personajes que son hermanos, como una especie de Caín y Abel. Tenemos a Quetzalcóatl, Seacatl Topilzin, que es este personaje, el que aparece semidesnudo, y otro que está vestido con la piel del jaguar. Él se llama Tezcatlipoca, que significa el espejo negro o el espejo humeante. Incluso aquí pueden ver que trae algo en sus manos, es el espejo, y se ven unas ondas, que es el humo que emana de él. Tezcatlipoca estaba tan celoso de Quetzalcóatl que quiso tenderle una trampa. Quetzalcóatl ayunaba, tenía abstinencia sexual, no estaba a favor de los sacrificios humanos, era un dios pacífico, muy diferente a los dioses belicosos que se adoraban antes. Entonces lo que hizo Tezcatlipoca, se transformó en un anciano, se acercó a Quetzalcóatl cuando se encontraba enfermo y le ofreció una medicina. Esa medicina era el pulque. Pero en esta historia o en ese momento nadie conocía el pulque todavía. Entonces era una bebida mágica, desconocida. Entonces este anciano, que en realidad es Tezcatlipoca, le dice a Quetzalcóatl, te traigo una medicina y con esto van a quedar aliviados todos tus males. Quetzalcóatl no está del todo seguro, pero es tanta la insistencia que se anima y toma un cántaro, un recipiente con el pulque, lo bebe, le gusta y entonces sucede algo en él, que es algo que nos sucede a todos cuando tomamos alcohol. Dicen, se le movió el corazón, se conmovió, algo se prendió, algo cambió dentro de él y le pidió más. Y algunas versiones dicen que pidió 2, 3, 4, 5 dosis de pulque y en la quinta ya no sabía decir, ya no sabía quién era. Y entonces, en ese estado de embriaguez, todo lo bueno que había hecho lo comienza a descomponer. ¿Por qué? Porque si era una persona muy correcta, pues ya no, ya se vuelve grosero, altanero, y entonces el que vivía en abstinencia sexual va al templo y pide que le lleven a una de las sacerdotisas vírgenes. La embriaga Quetzalcóatl y entonces ya los dos, estando enfiestados, por así decirlo, pues tienen relaciones y profanan el templo. Otras versiones dicen que Quetzalcóatl viola a su hermana. Cuando se le quita la borrachera a Quetzalcóatl, es confrontado por Tezcatlipoca, pero ya en su forma normal, ya no como un anciano, ya no disfrazado. Y entonces llega y le muestra el espejo y le dice, mírate en lo que te has convertido. No eras tan pulcro, tan santo, tan bueno, tan bondadoso. Mira lo que has hecho. Y entonces Quetzalcóatl
pues no tiene cara para decirle que está en lo incorrecto. Y entonces él decide abandonar la ciudad, Tula, la ciudad más importante de la región, y se va hacia el este de México, llega, según algunos, a la región donde ahora está Yucatán, entra en contacto con los pueblos de allá, por eso hay similitudes culturales entre Yucatán, que está muy lejos de la región del centro de México, y se va, se embarca, pero dice, por estas mismas aguas volveré. Y hasta les dijo el año en que iba a regresar. Iba a regresar purificado y para recobrar su antigua gloria que había tenido. Y en una especie de marometa, de giro inesperado del destino, por ese mar por el que se dice que se fue Quetzalcóatl, llegaron los europeos. Y llegaron en las fechas que había dicho este sacerdote. Entonces, imagínense, pues no había mucho que explicar en ese momento. De primera instancia, llegan los europeos y los ven raros, debe ser Quetzalcóatl. Pero ese posiblemente ya sea tema para otra charla. Ahora, ya hablamos de una historia mitológica donde hay muchos dioses. Ya hablamos de otra historia donde hay humanos, cuestiones que sí tienen que ver con lo divino, pero ya es un poco más terrenal. Ahora vamos a ver la última de las tres versiones que yo les traigo respecto a la elaboración del pulque. Esta también es de la época de los toltecas, de hace más o menos 1200 años, donde se habla de un noble, de un indígena llamado Papantzin, un hombre del pueblo que descubre que hay animalillos, roedores, tlacuachitos, zarigüeyas, que entran a una planta y cuando salen, se salen tambaleando, salen bien felices. Y entonces él dice, ¿qué hay en esa planta? Se acerca, la abre, encuentra el aguamiel, lo bebe, le parece delicioso, se lo lleva a casa y en ese momento comienza la fermentación. Y entonces, al cabo de unos días, él vuelve a probar lo que originalmente era una agüita muy dulce, muy sabrosa y fresca, y ya no, ya es un agua mucho más robusta, menos dulce, pero a él le gusta más. Y le gusta más precisamente porque le mueve el corazón, le mueve la mente. Maravillosa bebida. Se la vamos a ofrecer al gobernante. Se la llevan al gobernante de los toltecas, pero no se lo llevan solo a la bebida, sino que también la llevan con una bella mujer llamada Xochitl, Flor. Ella es quien le ofrece, podemos ver aquí la escena en la que el papá presenta a Xochitl, ella trae la jícara, el receptáculo con el pulque, y el gobernante está así como estupefacto, como que, ¿qué hay ahí? Prueba la bebida, le gusta a la muchacha, se casa con ella y la convierte en su reina. Y entonces, por eso los toltecas es el pueblo que al menos en el centro de México son los que decían que habían descubierto el pulque. Y de este encuentro, pues hubo un linaje de varios gobernantes importantes. Esta escena la tenemos inmortalizada en un cuadro que se hizo en 1869, que está en Ciudad de México, en el Museo Nacional de Arte, que se llama El descubrimiento del pulque. Ahora, bebida ritual. Es una bebida ritual porque, como yo ya les comenté, no cualquier persona tenía acceso al pulque. ¿Quiénes podían beber el pulque? Gobernantes, sacerdotes, élite, ciertas fiestas, ciertos momentos muy especiales, se permitía el consumo del pulque. Sin embargo, al menos para el pueblo de los mexicas, la embriaguez era algo muy mal visto. Que un joven, 18, 20 años, estuviera ebrio por las calles, era un pésimo ejemplo. Entonces, la gente en general
tenía que esperar a ser un anciano. ¿A qué edad era un anciano antiguamente? A los 52 años. Y digo, y realmente eran ancianos a los 52 años porque debemos tener en consideración que el promedio de vida de la gente eran los 30 años. Entonces ya alguien de 52 años era visto con respeto, alguien que había vivido bien, y entonces ya se le daban licencias, será más permisivo con esa persona, y así como ahora hay gente mayor que le condonan el predial o no pagan ciertos servicios o les hacen descuentos, bueno, pues ellos podían acceder al pulque. Sin embargo, es una bebida sagrada, igual que el vino de consagrar, digamos, nadie que sea católico o cristiano se va a robar una botella de vino de consagrar para una fiesta. Entonces, en el contexto sagrado se reproducía el mito de Mayagüel. Recuerdan que a Mayagüel la destrozó su abuela y estas mujeres que venían del cielo, la Tzitzimime. Bueno, este entierro que está aquí en la fotografía es una mujer joven, más o menos 13, 14 años, que fue degollada, que fue muerta de una manera bastante cruel, y posiblemente lo que estaban haciendo era reproducir lo que había sucedido en el mito. A una mujer joven virgen la desollan, la hieren de muerte, para que vuelva a surgir el pulque como en la época antigua. Y ustedes quizá dirán, oye, pues eso qué, pues es lo mismo. Utilizando como ejemplo otra vez el vino de consagrar, pues cuando el padre presenta el vino y la hostia, lo que está haciendo es reproducir algo que sucedió hace mucho tiempo y le está dando actualidad. Eso era lo mismo que hacían los pueblos con este tipo de rituales. Y vean qué interesantes son las ollas o los recipientes donde se bebía el pulque o donde se consagraba. Era como una especie de cáliz. Tiene estas formas espinosas, recuerden, el maguey y los agaves tienen estas formas. Estas serían las flores que da la planta y este sería el quiote. Y recuerden que el quiote pues es un símbolo fálico y adentro está este líquido divino, este semen de los dioses, el pulque. Y la forma de llamarle a estos recipientes es el octecomatl. Recuerden, octli, licor, comatl, recipiente o topper, ¿no? Sería como lo más parecido para la actualidad. Aquí voy a hacer una pausa para leer algunas de las preguntas y comentarios que han llegado a través del chat. Vamos más o menos a la mitad de la plática. Entonces, aquí es donde yo veo si las preguntas que ustedes me hacen las vamos a poder contestar con el material que viene más adelante, o si algo de lo que yo dije no se entendió muy bien y tenemos ahorita una buena oportunidad de recapitular. Entonces, si me dan un momentito, voy a revisar lo que han escrito en el chat y empezar a dar algunas respuestas. Aquí es el problema que tenían con el audio. Aquí, gente que nos saluda de Tlaxcala, pues me imagino que la gente de Tlaxcala podrá abonar mucho respecto a la tradición pulquera legendaria y actual. Agradecen a Andrés, del Estado de México, que nos están escuchando. Dicen, el mito puede ser falso o fantástico y la leyenda tiene o puede estar casado con connotaciones históricas. Perfecto, pues fue más o menos lo que vimos, ¿no? Y luego dicen, hola Isaac, esa leyenda me suena como griega, al fin, leyenda. A lo mejor sí, ¿no? Digo, estas historias de, de los mitos mesoamericanos, al final de cuentas, traen una interpretación europea y una interpretación que damos nosotros ahora, pero en esencia no afectamos demasiado el mito, ¿no? Digo, estamos justificando o explicando por qué sucedió algo en un pasado remoto, ¿no? Aquí dice, en Veracruz los totonacas eran muy allegados al pulque. Correcto.
también. Pues decía que aunque hay una tradición muy regional, pues hay estados ya hacia las dos respectivas costas que también tienen una tradición del pulque. Perfecto, gracias. Dice, los mitos y leyendas que mencionó son de algún estado o alguna cultura específica donde pueden encontrar más información sobre ellas. Respecto a los mitos, eh, el de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca es mito mexica tomado de la tradición tolteca. Y los otros mitos de Mayagüel y los conejitos y el último, que es la historia donde Papantzin trae a su hija con el pulque, son toltecas. De hecho, es lo que les mencionaba. Por eso son tan importantes los toltecas, porque son como los maestros de mucho de lo que después iban a saber los mexicas. Algo así como lo que sucedió entre los griegos y los romanos, así, haciendo este parangón, algo así sucedió entre estos dos pueblos. Al final, yo siempre les refiero a algún tipo de información que ustedes pueden consultar, fuentes, para que pues ahonden en algún tema específico que a ustedes les llame la atención. Bueno, eh, hasta aquí voy a dejar el chat, ya lo retomaré al final de la plática cuando hayamos terminado. Ahora, cuando se da el encuentro con Europa y comienza este proceso de colonización en algunos países, se instauran los virreinatos en América, pues muchas de las cosas que se hacían aquí eran mal vistas y se empezaron a prohibir. Una de las primeras que comenzó a ser prohibida son aquellas que tenían que ver con el pulque. Y por dos razones, recuerden. Una tenía que ver con el problema de la embriaguez. Y el otro tiene que ver con que es una bebida ritual. Entonces, hay una conexión entre el culto a los dioses antiguos y el pulque. Y si justamente lo que querían era erradicar ese culto, debían en algún momento llegar al pulque y quererlo erradicar. Aquí yo les presento un códice mendocino, donde aparecen dos personajes, un hombre y una mujer, que están bebiendo de la jícara el pulque. Y aquí arriba hay un texto en castellano antiguo que dice borracha y borracho. Y deben ser porque miren, incluso aquí la olla y la canasta donde traen el pulque ya lo tiraron. Y esto a todos los que han bebido alcohol saben bien lo que es tirar la botella de tequila, el vaso, el plato. Nos volvemos torpes. Y así los representaron. En ese siglo XVI hubo intentos muy fuertes por evitar el consumo de pulque entre los indígenas, sobre todo por lo que conllevaba la embriaguez. ¿Por qué? Porque cuando estamos borrachos hacemos lo que conscientemente no haríamos. Aunque está ese refrán que dice que no hay borracho que trague lumbre, y es muy cierto, pero por ejemplo, hay escenas aleccionadoras de los evangelistas para persuadir a los indígenas de tomar el pulque. Ese es el caso de este mural que está de su lado derecho. Está en el estado de Hidalgo, que es otro de los estados que tiene una importante tradición pulquera. ¿Por qué? Porque en Hidalgo es donde estaba la capital de los toltecas. Entonces ya desde ahí traen esta tradición y este orgullo. Desafortunadamente, aquí sí me disculpo, no pude conseguir una mejor fotografía. En cuanto las condiciones lo permitan, vale la pena que vayamos a conocerlo, este mural que está en Xochoteco. Este mural es un fragmento el que yo les presento, pero lo que venía era una especie de catecismo para los indígenas y que supieran qué pasaba si ellos cometían ciertas conductas, qué pasaba si se volvían violentos, qué pasaba si eran adúlteros, qué pasaba si se embriagaban. Y entonces, como les comienzan a hablar del diablo, de la tentación, del infierno, del cielo, del purgatorio,
Pues como son conceptos que ellos no entienden simplemente porque son ajenos a ellos, necesitan mostrárselos de alguna manera. ¿Y qué manera más contundente que hacerlo con imágenes visuales? ¿No? Como si yo los quisiera convencer con un comercial, con un video, ¿no? Algo así. Y entonces aquí se ven dos indígenas, una mujer, un varón, que podrían ser los mismos, hasta están en una posición equivalente a la del códice, que están esperando a que llegue otro joven, otro hombre, que es el que trae el pulque, el que se los está ofreciendo. Es la tentación. Y atrás de ellos, no lo ven, hay una especie de demonio, aquí se le ven los cuernitos, es un demonio azul, como solían representar a muchos demonios en la Edad Media. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Si te embriagas, si caes en la tentación, el demonio se apodera de ti y vas a hacer cosas horribles. Y entonces aquí es donde posiblemente cabe esta, este análisis que hacían hace un momento, ¿no? Acuérdate de lo que le pasó a Quetzalcóatl cuando se embriagó, a su hermana o a la sacerdotisa, la mancilló. Tú no quieres eso. Entonces se comenzó a buscar la prohibición del pulque en los primeros años del periodo virreinal. Sin embargo, al final de este mismo periodo se invirtieron los papeles. Vamos a ver por qué. Del neutle al pulque. En el siglo XVIII, es decir, los 1700, el consumo del pulque se generalizó entre las diferentes castas. Recuerden que se les llamaban castas a todas estas mezclas que se hacían entre grupos étnicos diferentes, que todos componían la población, en este caso de lo que es México, de la Nueva España. Cuando llegan los primeros europeos, ellos lo que quieren traer es el vino, porque es lo que ellos consumían en España. Y entonces hay gente que quiere empezar a hacer vino en México y hacen estos experimentos de traer la vid a lugares, por ejemplo, como Puebla, Tlaxcala, que son valles que están, eh, hay cantidad de minerales por los volcanes que hay alrededor. Y entonces en México comenzaron a producir vino, vino de buena calidad, que empezó a competir con el mercado de España. Y entonces decían, pues, ¿para qué lo exportamos? Más bien, ¿para qué lo importamos de España si nosotros tenemos nuestro propio vino? La corona española no vio con buenos ojos esta producción de vino mexicano, o novo hispano, mejor dicho, y entonces se prohíbe. Y por esa razón, en México tenemos una especie de rezago temporal y cultural en la cultura del vino con respecto a otros países latinoamericanos, como por ejemplo Argentina o Chile, porque allá el proceso se dio justamente cuando nosotros tuvimos que pasar 200 años antes de prohibir el pulque, de prohibir eh, que se hiciera vino en estas tierras, y todo se traía de España. Entonces, mucha gente empezó a considerar, oye, ¿qué es eso que beben aquí? Pues el pulque. Y entonces el español, el mestizo, el criollo, digamos, el español ya, digamos, nacido en tierras americanas, empieza a conocer el pulque y se vuelve más universal, muy diferente de cómo había sido en el siglo XVI. Y algo muy importante, le empiezan a ver lo rentable al pulque. El pulque deja mucho dinero, es buen negocio. Y entonces muchos españoles comienzan a invertir en la creación de haciendas pulqueras. Pero como el pulque, el maguey, es un producto intermitente, pues a la par de que se tenía un cultivo de planta de maguey, pues también podían hacerlo de otras plantas, caña, cebada, trigo, maíz, y entonces compensaba y era un muy buen ingreso. Ahora sí, aquí en México decimos pulque. ¿Por qué decimos pulque
si originalmente la bebida era el Neutle o el Istak Octli o el Octli simplemente. Hay dos versiones de lo que sucedió. Por ejemplo, Octli Poliuki, que significa licor descompuesto. El término náhuatl para el pulque demasiado fermentado. De ahí, unos creen que de Poliuki quedó en pulque, aunque en realidad estaría incorrecto, ya que Poliuki hace alusión a un momento específico de la vida del pulque o del octli, no hace alusión a una bebida diferente. Sin embargo, debemos de considerar que ya no se producía en pequeñas cantidades con el uso ritual que se hacía en la época antigua, y entonces, como ya era un negocio, se producía en grandes cantidades y no muchas veces se cuidaba la calidad del producto. ¿Por qué? Porque era un producto muy popular. Cuando los europeos anduvieron por las Antillas, conocieron a unos nativos que también bebían algo que era de color lechoso. A esa bebida ellos le decían el pulcre, de pulcro, de blanco. Y cuando llegan a México, a esta bebida, el octli, dicen, ¿qué es esto? Pulcre. Y de ahí, pulque. Entonces tenemos estas dos versiones sobre el origen de la palabra, que es la que utilizamos actualmente. Y curado. Curado sería un pulque blanco, natural, o de ajodido, porque es el más barato, como dicen en muchos lados, que se combina con la pulpa de alguna fruta o de algún vegetal, alguna semilla, miel, en la época antigua, para darle sabor. ¿Cuál es la intención de este proceso o cuál era el original? Imagínense, yo tenía una gran cantidad de pulque, pero ya se me estaba fermentando demasiado. Y entonces el que sabe tomar pulque dice, no, este pulque ya está pasado. Entonces, para disfrazar un poco este pulque que ya no está en buen estado, lo voy a curar, lo voy a arreglar. ¿Con qué lo arreglo? Con el sabor dulce y fresco de una fruta de temporada. Y entonces este es el origen de que tengamos dos versiones de la bebida, una con sabor, que le llamamos curado, y el pulque tradicional, el pulque blanco, que sería el original, ¿no? Y ahí también están muy divididos los gustos, ¿no? A unos les gusta mucho uno, o los dos, o de plano ninguno. Y damos el brinco al momento del auge, cuando el pulque se vuelve prácticamente una industria. Estamos hablando ya de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Hay alguien de la Ciudad de México en, el, en el chat? Alguien que diga, sí, yo soy de alcaldía fulana. ¿Alguien de la Ciudad de México reconoce el edificio que está en la diapositiva? ¿Alguien sabe dónde está? ¿O lo ha visto? Es un edificio muy bonito, una casona, prácticamente un palacete. Tenemos en el centro de Ciudad de México muchos de estos edificios que se construyeron prácticamente durante todo el siglo XVIII, algunos muy maltrechos y este afortunadamente se ha conservado bien. Este edificio está sobre Avenida Juárez, justo enfrente del Palacio de Bellas Artes. Y la historia de este edificio está vinculada al pulque, para que nos demos una idea del dinero que dejaba la industria. Tuvimos una dictadura militar en México a finales del siglo XIX y los primeros 10 años del siglo XX, que se llama el Porfiriato. Durante esa época, las pulqueras, la industria pulquera se convirtió en una fuente de ingresos muy próspera por las fincas, por los cultivos. En esa época, para que más o menos dimensionen, la gente de la Ciudad de México bebía más pulque al día que leche y agua juntos. Había más panaderías, perdón, había más pulquerías que panaderías en la Ciudad de México. Es decir, empezaba a llegar una cantidad tremenda de pulque a la Ciudad de México que no había llegado nunca antes. ¿Por qué?
En el sur de la Ciudad de México, la región de San Ángel sobre todo, si ustedes ven un mapa de la Ciudad de México, si nos quedamos con toda la parte occidental, más o menos desde Azcapotzalco hasta Coyoacán y Álvaro Obregón, toda esa parte de ahí, que es la parte más fresca, la parte que estaba más cerca de las montañas, alejada de los lagos, esas fueron zonas que se utilizaron para haciendas pulqueras durante el siglo XVIII y el XIX. Sin embargo, en cuestión de calidad, no se podía competir contra lo que se hacía en Puebla, en Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, sobre todo esos cuatro. Pero ¿por qué no llegaba tanto pulque? Porque no había los medios. Imagínense, yo producía mucho pulque en Tlaxcala, a más o menos 2 horas y media de Ciudad de México. 2 horas y media ahora. Imagínense, hace 200 años, 300 años, el pulque se me descomponía. No podía yo comerciar con él. Pero con la llegada del ferrocarril, los tiempos se aceleraron. Y entonces todos estos lugares que producían el pulque lo podían traer a la Ciudad de México, que era el lugar donde se consumía más, tan solo porque pues, la Ciudad de México era el lugar más densamente poblado. Y repito, la gente prefería beber el pulque que el agua o la leche, porque muchas veces el agua podía estar contaminada o la leche pues había que hervirla, no era leche bronca. Entonces lo más higiénico, lo más a mano era justamente un pulque, pulque natural. La región de Apan sigue siendo hasta la actualidad una zona de tradición de la producción de los magueyes y de toda la cultura del pulque, que con eso es con lo que vamos a terminar nuestra plática del día de hoy. Y entonces cada mañana llegaba a Ciudad de México el pulque fresco, se terminaba y la gente, pues prácticamente era para ellos como ir por su refresco, por su soda, su Coca-Cola, era la gente consumir el pulque. El lugar donde se vende el pulque, la pulquería, es un lugar que tiene unas características bien específicas que la hacen distinta de una cantina, de una cervecería o de cualquier, una vinatería, ultramarinos, todos esos negocios que eran de corte muy europeo, muy español sobre todo, o los bares que ya empezaba a ver en la Ciudad de México en el siglo XX, de influencia inglesa o estadounidense, pues la pulquería no, la pulquería sí tenía todo este componente del folclore mexicano. Que yo les pongo esta fotografía de hace 120 años y vamos a ver cuáles eran las condiciones que hacían a la pulquería un lugar diferente de los que ya les comenté. Para derrocar a esa dictadura que duró 30 años, en la que yo les comentaba, la misma que le había dado su auge al pulque, pues los revolucionarios, los soldados que estaban en contra del dictador, pues después de pelear en sus momentos de, de ocio, se iban a las pulquerías, de tal suerte que las pulquerías eran prácticamente un cuartel, porque ahí platicaban, hacían consensos, estrategias, evidentemente convivían, se embriagaban, jugaban, bailaban, etcétera. Pero era común ver a estos soldados caudillos dentro de las pulquerías y no en los otros establecimientos, por lo regular. ¿En qué se hace diferente? Bueno, una distinción, tequila y pulque. El tequila, como yo les comenté, es el producto de la destilación y se empezó a consumir en la época colonial, siglo XVIII y el siglo XIX, y se vuelve popular en el siglo XX. Sin embargo, como ya vimos, el pulque, pues salvo el siglo XVI, ya traía una tradición de muchísimo tiempo, a la gente le gustaba, y sobre todo en el centro del país, esa era una bebida que nos daba identidad, mientras que el tequila le empezó a dar identidad a la región occidente de este país, el sotol a la región del norte y así. Era una forma hasta como de saber de dónde eran las personas. En este momento se me hace muy pertinente comentarles
que ya se vendía cerveza en México, pero la cerveza en esa época no era muy consumida, en muchos casos era un producto casi de lujo, así como si alguien de repente dice, vete a comprar una botella de champán, pues no es común ni que la gente tenga ni compre champán en México, pues tampoco era muy común que la gente consumiera la cerveza a principios del siglo XX. Les voy a enlistar algunas de las que yo creo que son las características primordiales de una pulquería clásica, de esas pulquerías de hace 100 años. Por ejemplo, son lugares donde se vende exclusivamente pulque, no vender cerveza ni otro tipo de licores. A esos lugares donde venden un poquito de todo, se les empezó a llamar las piqueras. Ahora en Ciudad de México, técnicamente, bajo esta definición, lo que tenemos mucho más que pulquerías son las piqueras. Igual que sucedía en las cantinas, había un espacio reservado para las mujeres y un espacio reservado para los varones. No se mezclaban o al menos al principio no era la idea que estuvieran juntos. Ahora ya no hay distinción de ningún tipo. El lugar estaba lleno de colores, papeles picados en la parte del techo, el acerrín, que también podía ser de colores, en el piso. ¿Por qué? Porque como a cada momento se nos cae el pulque o algo, pues con el acerrín es mucho más fácil hacer la limpieza del lugar y además pues se ve folclórico. A los mexicanos pues nos gusta mucho acompañar la bebida con algo de comer. Y entonces será común que dentro de la pulquería o inmediatamente afuera estuvieran la comida callejera, decimos las garnachas, toda esta comida que es como el fast food antiguo, ¿no? Las gorditas, los frijoles, las quesadillas, los tlacoyos. Y no puede faltar en las pulquerías un molcajete, un recipiente de piedra con salsa sabrosa, picante, que muchas veces está hecha también con el mismo pulque. Amenidades. ¿Qué serían las amenidades? Lo clásico, la baraja. Jugar baraja, rentoy, ya en época más reciente, pero no es tan común, de repente el dominó, la baraja francesa, inglesa, pero esos eran los clásicos. También los rayuela, algo para pasar el tiempo, para jugar, pero también los músicos, los cantantes. Estas dos cosas son las que ayudan a romper un poquito lo monótono del espacio y es lo que lo haría diferente a una cantina. En la cantina de repente parece que cada quien está en su mundo, está abstraído. Y en la pulquería de repente ya es una gran fiesta, ya están todos juntos bailando, robándose el vaso, tomando todos del mismo, cantando. Ese es el ambiente de la pulquería, cruzando apuestas, etcétera. Otra de las cuestiones que eran muy tradicionales, un altar a la Virgen de Guadalupe o alguna virgen que suelen ser a quienes se encomienda el proceso del pulque. Y esto también generó toda una serie de ritos. Por ejemplo, en algunas partes se les prohibía a las mujeres estar dentro de los tinacales, el lugar donde se fermenta el aguamiel, o mujeres embarazadas, pensando en que hay algo en su humor de las mujeres que podría cortar y eh, estropear el proceso de la fermentación del pulque. Digo, esto ya queda quizá más en el ámbito de la costumbre y de la gente que se ha dedicado a hacer el pulque, pues los que dirán si es cierto, si sucede por alguna extraña razón, o son estas leyendas que van enriqueciendo el tema. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, en muchas pulquerías era tradicional que el Día de la Virgen de Guadalupe, es decir, el 12 de diciembre o el del 11, hubiera una gran fiesta, una gran verbena. Y, por ejemplo, yo tuve la experiencia de en Xochimilco, sacaban los tablones de comida, barbacoa, tlacoyo, muchísima comida en general, y uno se podía quedar desde la mañana hasta en la noche comiendo, 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 y lo único que uno pagaba a veces era el consumo del pulque. Era una gran fiesta. Sin embargo, estas fiestas de repente se salían de control. Los vecinos decidieron
restringir este tipo de festividades y bueno, hasta donde yo me quedé, ya no la hacen. Es más, incluso ese día, el 12 de diciembre, la pulquería ya no abre, ¿no? Para evitarse problemas y que les vayan a cerrar el establecimiento. Los nombres. Los nombres solían ser nombres pícaros, curiosos, humorísticos. Aquí yo les pongo una brevísima lista de nombres curiosos de pulquerías. Por ejemplo, Los Sabios sin Estudio, Al Pasito Pero Llego, Los Hombres Sin Miedo, La Conquista de Roma por los Aztecas, La Llorona, Sal si puedes, No más no llores, que es el nombre de la pulquería donde hacían la fiesta que les acabo de mencionar, el delirio de Baco, recuerden que Baco es el dios del vino. Entonces, bueno, ahí tenemos parte del folclore propio de una pulquería tradicional, aunque esto ya se ha venido trastocando un poco en beneficio de que no desaparezca la cultura del pulque. Los recipientes, las medidas. Aquí les pongo un esquema del tamaño de los recipientes de vidrio, en su mayoría, algunos jícaras, que uno pedía como pues ya sea para pasar muchas horas, compartirlo o una dosis, digamos, la personal, la que uno sabe que a uno le pone. Entonces uno llega y a mí póngame un tornillo y yo sé que con un tornillo, que es 1 litro, con ese tengo, ¿no? O menos, digo, cada quien sabe su medida. Sin embargo, cuando estamos en las haciendas pulqueras, nos damos cuenta de que, ya les dije, el maguey es la planta de las maravillas y la planta nos da también el lugar donde beber el pulque. Entonces, a este recipiente que se hace con la misma hoja del maguey se le llama la shoma. Entonces, podríamos decir que la shoma es el recipiente más antiguo donde se ha podido degustar el pulque. Esto sobre todo en Hidalgo, en Tlaxcala, en Puebla, es donde se puede beber. Digo, así más fresco y más delicioso no hay. Entra el siglo XX, entra la modernización, la industrialización, se acaban muchas de las costumbres y entonces al pulque lo golpea la cerveza. Y todos los que somos mexicanos de este momento sabemos que si algo se consume sin importar la temporada del año, es la cerveza, ¿no? Ahora que tenemos la época de restricciones en las alcaldías o en los estados, pues ha sido motivo de verdaderos conflictos importantes, pero no siempre fuimos tan cerveceros como lo somos ahora, sino que la cerveza desplazó el lugar que en otros años tuvo el pulque. A partir de los años 20, ya cuando se calmó un poco el movimiento de la Revolución Mexicana, los gobiernos intentaron erradicar por completo al pulque y otras bebidas alcohólicas, pero sobre todo al pulque porque lo consideraban embrutecedor, antihigiénico, la causa de la degeneración social. Bueno, el diablo era un niño comparado con los estragos que traía el pulque. Quizá ustedes hayan escuchado hablar de José Vasconcelos, un importante intelectual a quien le debemos la Secretaría de Educación de este país, pues él fue uno de los más fuertes detractores del consumo del pulque. Prácticamente la conquista y el pulque, pero más el pulque, habían sido lo peor para degradar a la sociedad mexicana. Y entonces comenzó a hacerse una especie de guerra sucia, de campaña en contra del consumo del pulque. Y en estos años, los años 30 sobre todo, 40, comenzó una leyenda respecto a la fermentación del pulque, conocida como la muñeca. La muñeca podríamos entender lo que es un envoltorio hecho con un trapo, un trapiche, que en el interior podía contener ese pulque que iba a fermentar el aguamiel, alguna raíz como la del mito mesoamericano que platicamos, pero comenzó a circular la versión en algunos diarios y entre la gente de que lo que hacían para acelerar el proceso de fermentación era, con perdón de ustedes, introducir en la muñeca heces de perro, de vaca o incluso algunos decían que de humano.
Y entonces, imagínense, guácala, qué horror, ¿por qué estamos bebiendo pulque? Y quien capitalizó ese problema, esa leyenda negra, pues fue justamente la industria cervecera. Y a raíz de eso, a mucha gente le causa terror. Digo, no los juzgo. Si esto estuviera 100% comprobado, pues nadie beberíamos pulque, sería terrible. Y no solamente hablando del pulque, sería hablando de cualquier bebida o de cualquier alimento que estuviera contaminado de esta manera, pues sería insólito pensar que alguien lo va a estar consumiendo. Y ahí es donde empieza la debacle del pulque. Sin embargo, a finales del siglo XX hubo una especie de boom, de reenamoramiento del pulque. Para los que nacimos entre los 80 y los 90, la pulquería se volvió como una especie de lugar interesante, alternativo. Se le empezó a buscar una manera distinta de disfrutarlo. Y entonces estas pulquerías muy clásicas, pues de repente a lo mejor si ya no había cantante ni músico, se ponían rocolas, y a lo mejor donde siempre había señores grandes de 50, 60, 70 o más años, ya había jóvenes de preparatoria, de universidad, de en promedio los 25 años, y entonces se vuelve un lugar donde conocer gente, donde hacerse de una pareja, y además de que se empieza a diversificar el sabor del pulque. Yo formo parte, digamos, de esa generación que volvió a las pulquerías, que de alguna forma las modificamos con el afán de que no desaparecieran. Eso por un lado. Y por el otro, hubo quienes hicieron el experimento de que, ok, si la cerveza nos está ganando, porque la cerveza se enlata, se envasa, pues nosotros hay que envasar y enlatar el pulque. Pero ¿cuál es el problema? Que el pulque es una bebida viva. Si yo corto el proceso de fermentación enlatándolo, cuando yo lo bebo de la lata, no sabe a pulque. O al menos no al pulque que yo sé a lo que sabe el pulque. Y entonces, este ha sido el problema más grande desde el punto de vista de la industrialización de la bebida. Y entonces, ¿a qué me obliga? Pues a ir a las pulquerías, a las haciendas y hacerme de un gusto. Otras cuestiones que tienen que ver, ya para terminar la charla, con el pulque, más allá del alcohol, pues es tan grande y prodigiosa la cultura de esta bebida que incluso al momento de hablar se llegan a hacer frases humorísticas, consejos, aleccionadores y expresiones que pueden ser chistes, cuentos, albures, doble sentido, a lo que también somos muy afectos en México, en general picardía y alegría. Y aquí yo les pongo unos ejemplos de estas modalidades en que la lengua se ha visto influenciada por el pulque. Esta es la clásica, ¿no? La de agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Aquí hay curado de lima, de melón y de manzana. Si a ti te gusta mi prima, a mí me gusta tu hermana. Aquí ya empieza la picardía. Obviamente hay otras más subiditas de tono que no declamaremos, pero también están los consejos, ¿no? Aunque sea una hora a pata, nunca estés lejos de la pulcata. Si tomas para olvidar, paga primero antes de tomar. Y para crecer sano y fuerte, bebe pulque desde temprano. ¿En qué otras cuestiones ha influido el pulque? Por ejemplo, el llamado alacrán. El alacrán es una especie de suerte que se hace con la bebida para poder verificar su calidad antes de beberlo. Una de las características más representativas de las pulquerías, como ya les mencioné, es que están tapizadas de acerrín y hay quienes para reconocer la calidad lo que hacen es dejar caer un chorrito del pulque sobre el acerrín o sobre el piso, y si la forma parece un cien pies o un alacrán, quiere decir
que fue fermentado en condiciones óptimas, rondando los 20 grados. A esto se le conoce como el alacrán, y aquí les pongo una fotografía para que vean que efectivamente este pulque sí lo logró. Y en muchos recorridos, esta es la prueba que invitan a los turistas a realizar. El pulque esto es muy importante. La consistencia, aunque es viscosa, no debe de llegar a babosa ni pesada. El color es nacarado. ¿Se acuerdan que les dije que era como el de un agua jabonosa cuando está muy nuevecito? Ya si se empieza a enturbiar y el olor se vuelve fuerte, quiere decir que ya está avanzado el proceso de fermentación. Aquí en México tenemos varias frases para referirnos hacia las personas que han bebido demasiado. Y una de estas frases es la de que, míralo, ya viene Isaac hasta las manitas. ¿De dónde viene esta frase? En el siglo XIX, sobre todo, como no había bolsas ni recipientes como ahora, este pulque se guardaba en los cueros de los cerdos. Y aquí les pongo una fotografía. Estos cueros, toda la piel del puerco está conteniendo el pulque. Pero, por ejemplo, este costalito está lleno de pulque porque llega hasta las manitas, hasta las pezuñitas del puerco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo ya traigo el pulque hasta acá, ya estoy embriagado. Y como dato interesante de esta fotografía, y que a mí se me olvidó comentar en la fotografía que vimos de la Ciudad de México, de aquel palacete que les había preguntado si ustedes sabían dónde estaba, esa casa perteneció a la familia Torres Adalid, una familia rica de la época porfiriana que justamente su ingreso lo obtenían, entre otras cosas, de la industria pulquera. Y su hacienda pulquera era la de Ometusco, en el Estado de México, y la fotografía que yo les presento es justamente de los trabajadores de ese expendio pulquero. La comida que va muy ligado a la gastronomía, la figura del pulque. Por ejemplo, yo les dije que la planta nos da muchas cosas. A la planta le podemos quitar su piel. Esa piel blanca, como aparece en esta fotografía, se llama michote. Michote es piel, es la piel del maguey. Y con esto se hace un envoltorio de carnes, de verduras, y que pueden ser preparadas, adobadas. Es más o menos como la paella. Cualquier cosa que ustedes hagan en una paellera va a ser paella. Lo mismo sucede con el michote. Cualquier cosa que ustedes hagan en la tela del maguey va a ser un michote. Pero los clásicos son los de conejo, que recuerden que es un animal asociado al pulque, y los de borrego, de res, también hay de pollo en Ciudad de México, y aquí ya vemos el envoltorio, aunque actualmente ya no se utilizan tanto las hojas del maguey para hacer los michotes, pero aquí se ve cómo queda el molotito o el envoltorio, y adentro viene la carne adobada con verduras, un platillo pues delicioso que suele acompañarse del pulque, de la cerveza. La salsa borracha que entre los ingredientes principales, en lugar de agua o de caldo, va a llevar el pulque fresco, que hay gente que lo hace también con la cerveza, es válido, pero recuerden, es este desplazamiento que se dio de la cerveza, del pulque por la cerveza. Y suelen ir acompañados. Y en muchas pulquerías está este tremendo molcajete y a veces hay chicharrón o totopos o algo para botanear. Los gusanos de maguey, de los que les platiqué al principio de la charla, aquí los pueden ver, estos ya están tatemados, ya están hechos en un sartencito, acompañados del guacamole, el aguamiel en este caso, aquí no es pulque, es aguamiel, y los nopales. Y para postrecito, pues un pan de pulque. Y afortunadamente sí se puede conseguir en Ciudad de México de manera mucho más común que los otros platillos. Bueno, el michote también es ligeramente fácil de conseguir, pero el pan de pulque también en centros comerciales
han impactado con este producto tradicional de los panes de feria. Ya para terminar, si el tequila y el mezcal son las grandes estrellas de, el- de la producción alcohólica en México, hay un museo dedicado a ellos tan solo en Ciudad de México, en la zona de Garibaldi, famosa por el mariachi, el folclor, las cantinas, y es de muy reciente creación el Museo del Pulque. Aquí está la liga, lo pueden buscar o simplemente poner Museo del Pulque Ciudad de México. Tienen poco menos de 2 años de que abrió sus puertas. Es el museo y también tiene su pulquería. Entonces pueden irse de lo teórico a lo práctico, obviamente siendo mayores de edad. Este lugar lo abrieron cerca de un sitio muy importante para esta capital, que es el templo de San Hipólito, donde la gente va a venerar a San Judas Tadeo. Este lugar, por encontrarse en ese sitio tan concurrido cada 28 de mes, todos los 28 de mes hay fiesta en San Hipólito, sobre todo el 28 de octubre. Por esa razón, este negocio decidió que uno de los días que siempre van a descansar serán los 28 de cada mes, porque no se podrían dar abasto con la cantidad de gente que llega. Este museo es muy interesante, es interactivo, se nutre de cuestiones musicales, pictóricas, pláticas sobre el pulque y otras cosas. Y además, si ustedes se meten a la página, les hacen una especie de trivia sobre el pulque. Yo me imagino que con lo que hemos visto hasta hoy van a sacar excelencia y si no, pues los invito a que vayan al museo, eh, si gustan también a la pulquería. Esa es mi primera recomendación para que se hagan de más fuentes al respecto de este tema. Evidentemente lo he llevado a Ciudad de México, pues porque es lo que más conocemos, a donde más trabajamos, pero no debemos de desdeñar el papel de las haciendas que están en los estados que rodean a la capital. Y aquí hay algunas recomendaciones, bibliografía sobre la tradición del pulque. En ellas aparecen muchas de estas coplas y refranes que yo les comenté y son fáciles de conseguir en México o si no, también lo pueden hacer por medios electrónicos, Mercado Libre y todo eso. Por ejemplo, esta que se dedicó a todas las bebidas alcohólicas de México, la historia del pulque en Tula, que fue la historia que yo les conté, la del maguey, donde viene para todo lo que sirve, Ignacio Torres Adalid, que es el empresario del pulque tan poderoso que les comenté al final, y bueno, ya maridando un poquito con sus primos, el mezcal y el pulque. En este momento voy a revisar si alguien nos hizo llegar alguna duda o algo que no haya quedado muy bien. Y después de eso, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Evidentemente habrá más cosas que comentar, es un tema amplio, pero espero que haya sido pues interesante para ustedes y que haya valido la pena el tiempo invertido. Aquí dice, los mitos y leyendas que mencionó, ya, es el Munal. El Munal, exactamente. Ah, decían que sí era el Munal, el edificio que yo les mostraba. Son muy parecidos, aunque hay más o menos unas 2 cuadras de distancia, están muy cerca el Munal del edificio que yo les vi. Son muy, muy parecidos, están cerca. Dicen, también hay un museo del pulque en Tlaxcala, seguramente, para que le guste y pueda, que regresemos a la normalidad. Si alguien, la persona que nos escribió, Alexis Blas, nos puede dar eh, una referencia más directa, por ejemplo, que nos comparta la liga o la página, para que cuando vayamos a Tlaxcala sepamos exactamente a dónde ir. Nos dice, ¿entre qué rango de alcohol debe tener un buen pulque o uno normal? Los grados de alcohol se empiezan a disparar desde que se empieza a fermentar el aguamiel y entonces estamos hablando de
5 a 20 grados de alcohol en el pulque, en ese rango. Sin embargo, deben de tener en consideración lo siguiente. Cuando nosotros bebemos el pulque y mira, lo estamos tomando, eso se sigue fermentando. Y entonces, por eso a mucha gente le parece muy refrescante y de repente ya sienten como el bochorno o el golpe que les ha dado el pulque porque este ha seguido su proceso de fermentación. Dicen, muchas gracias a ustedes. Estuvo muy interesante. Ya conozco un poco más sobre la cosmovisión del pulque. Entonces, el pulque no debe ser baboso. No, yo si lo tuviera que comparar con alguna consistencia, debe ser más hacia lo aceitoso que hacia lo baboso. Porque recuerden, es una savia, no es algo, no es un jugo, no es líquido. El aguamiel sí es casi de la consistencia de agua con azúcar, pero lo ideal es que el pulque tenga la consistencia como de un aceite, no tan baboso. Dice, a tu equipo te lo pone de sabor en buen pulque en un pueblo aledaño a Tlaxcala. Pues sí, es otro de los lugares de tradición. Bueno, pues creo que hasta aquí las preguntas, los comentarios. Ya nos hicieron favor de compartirnos la liga del Museo de Pulque de Tlaxcala. Pues muchas gracias a todos ustedes. De todos modos, quedo por aquí pendiente de si hay algo más y los dejo con Andrés para que vean los próximos, eh, las próximas charlas que se programarán en el mes de marzo. Pues muchísimas gracias a ustedes. Por aquí andamos. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias por compartirnos esta visión y esta historia. Para muchos de nosotros, a lo mejor conocíamos parte de lo que nos has platicado, pero para muchos ha sido nuevo y la verdad es que es bien, bien interesante poder conocer acerca de lo que, como nos menciona Valeria, un poquito más de la cosmovisión alrededor del pulque. Eh, Antes de, bueno, darle las gracias, de finalizar y de despedirnos de esta tarde que hemos platicado acerca de la historia y la tradición del pulque, me gustaría comentarles tres cosas que son bien importantes y no menos importantes una de la otra. La primera es, como ustedes saben, debido a la pandemia, los recorridos presenciales se han visto suspendidos o temporalmente. Así que estas pláticas son de entrada libre, pero agradecemos muchísimo cualquier donativo económico que ustedes puedan hacer, ya sean 50, 100, 200 pesos, todo de acuerdo a sus posibilidades. Si no les es posible, porque sabemos que todos estamos viviendo una situación difícil, de verdad, no se preocupen, nos pueden ayudar muchísimo compartiendo los eventos, dándole like a la página de Facebook, dándole like a nuestra página de Instagram, a nuestro perfil de Instagram, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, que ese es el segundo anuncio que me gustaría hacerles. Nuestro canal de YouTube estamos poniendo cada semana la plática completa de alguna de las pláticas anteriores que hemos tenido en estas últimas 39 semanas con la de hoy. Como les platiqué yo al principio, hemos tenido diferentes temas de diferentes épocas y poco a poco las hemos ido subiendo al canal de YouTube. Si alguno de ustedes tiene alguna idea, le gustaría conocer acerca de algún tema en específico, por favor, escríbanos por un mensaje directo, Facebook, en Instagram. Allí en la pantalla está nuestro número de WhatsApp. Tratamos de estarles contestando lo más rápido posible. Si no les contestamos rápido, siempre les contestamos. Con algún tema que a ustedes les interesaría conocer. El calendario que les presentamos aquí en pantalla ha sido el resultado de las retroalimentaciones, la retroalimentación que hemos tenido con ustedes durante las últimas semanas. Como pueden ustedes ver, la próxima semana platicaremos acerca del patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Nos iremos al sureste. Es nuestra tercera plática al respecto. Ya hemos visto de los 35 sitios patrimonio, hemos visto 27, nos quedan
algunos más por ver en Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán. Eso es lo que abordaremos la próxima semana. Después, para el sábado 20 de marzo, tenemos una plática que fue el resultado de una plática anterior acerca de códices. Platicaremos acerca de un personaje prehispánico que nuestro amigo Arturo, que es arqueólogo, quien está preparando esta plática, él comenta que es el primer gran superhéroe de la historia de nuestro país, de la historia prehispánica de nuestro país. Es la vida del señor Ocho Venado Garra de Jaguar, un personaje que vivió en lo que es hoy el estado de Oaxaca. Eh, los invitamos para que lo puedan conocer un poquito más acerca de esta realmente muy, muy interesante historia. Para el sábado 27, que es dentro de 3 semanas, comenzaremos una serie de pláticas visitando museos. Museos, en principio Ciudad de México, pero nos iremos viendo diferentes lugares. Platicaremos de la Sala Maya del Museo Nacional de Antropología. La iremos revisando de una manera diferente, que es la intención que queremos hacerla, no solo mostrándole las piezas, sino poniendo un poquito las piezas en contexto. Y para el sábado 3 de abril, que es el fin de semana de Semana Santa, es viernes 2 de abril, es Viernes Santo, platicaremos con nuestro compañero, nuestro amigo Marco. Él nos va a platicar acerca de Jesús de Nazaret, pero desde el punto de vista histórico, los sitios arqueológicos que, que tenemos hoy en día que están relacionados con la vida de Jesús. Entonces, bueno, resumiendo, son el calendario de actividades que tenemos. Como les comento, si ustedes eh, tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que nosotros pudiéramos investigar y después presentárselos, así tratando de que sea de la manera más amigable, más desmenuzada posible, por favor, adelante. Para abril ya tenemos algunas ideas programadas como el Museo Nacional de San Carlos. Platicaremos acerca de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos algunas otras pláticas pendientes. Así que, pues sí, seguiremos trabajando todavía en casa. Les recordamos, hay que seguirnos cuidando, salir no en grupos, no grandes fiestas, cubrebocas, todo lo que hemos sabido en este último año y que hemos aprendido. Creemos que ya pronto estará la luz al final del túnel, una cosa así por el estilo. Pronto volveremos a salir, pronto volveremos a sacar recorridos. Iremos a visitar a Alexis, a Tlaxcala, a ver el Museo del Pulque. Iremos a diferentes lugares alrededor de la República. Ya veremos a dónde nos lleva el viento después de que podamos volver a salir. Chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta para Isaac. De verdad que les agradecemos mucho a todos los que se conectaron el día de hoy, a Alexis, a Ana Luisa, a Erika, a Fanny, a Gustavo, a Marco Antonio, a Paola, a Silvia, muchísimas gracias, a Roberto, Valeria, a Víctor, a Jean. De verdad, muchísimas gracias por conectarse, por aguantarnos 1 hora y media. Ojalá ya hayan aprendido algo nuevo, se hayan entretenido y que queden invitados para nuestras próximas pláticas en las siguientes semanas. Si no tenemos nada más, pues bueno, les decimos adiós. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Isaac, por tu Gracias a conocimiento. ustedes, gracias a todos los que se pudieron conectar, gracias a México a pie y esperamos vernos pronto. Gracias. Tengo una pregunta en el chat de parte de Ana Luisa, no la había visto hasta ahorita. ¿Por qué cuando sacas el aguamiel se ven borrachitos? Yo me imagino si apenas lo sacaron. O sea, el aguamiel ya tiene alcohol, me imagino que esa es la pregunta. No, lo que tiene es ya, bueno, no sé de dónde nos mande la pregunta ella, pero yo lo podría comparar con lo siguiente, es como cuando hacemos el tepache. El tepache aquí en el centro de México ven que es el agua, las cáscaras de la piña
y el piloncillo. Entonces, digamos que eso produce una especie de aguamiel. Tiene prácticamente nada de alcohol, tiene muy poquita graduación de alcohol. Sin embargo, es el azúcar la que le da el potencial para que entonces ya en el cuerpo empiece a hacer el desdoblamiento del azúcar y convertirlo en un alcohol. Porque van las dos cosas, la bacteria que destruye el alcohol y el azúcar, porque si no todos estaríamos ya embriagados de tomar un café con leche, ¿no? Porque lleva azúcar, pero no lleva la bacteria, que es la que ayuda a descomponer ese azúcar y convertirla en alcohol. Perfecto. Espero que haya quedado clara la respuesta a esa pregunta. Y pues bueno, entonces les agradezco de verdad muchísimo su atención. Nos vemos la próxima semana para platicar acerca del patrimonio de la humanidad de la UNESCO, 8 sitios que revisaremos en el sureste de México, de manera muy general, pero para ver qué es lo que tenemos en México y qué tanto nos emociona poder compartir el patrimonio de nuestro país. Sin más, de verdad, muchas gracias. Buen fin de semana, buena tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Adiós, adiós a todos.